tardes, me alegro mucho. Y voy presentándome por mientras. Mi nombre es Carolina Leiva, soy consultora de la División de Innovación y Creatividad del BID. Seré su host, su moderadora hoy. Ante todo, quiero también traer este compromiso con el código abierto del banco. El BID fue la primera multilateral en establecer un repositorio de código abierto para la gestión pública ya en el 2017. Nuestra misión fue clara: equipar a los gestores públicos de América Latina y el Caribe con herramientas estratégicas de código abierto que amplifiquen el impacto en la región. Creemos que al proporcionar software de código abierto adaptado a las necesidades de los gobiernos, podemos fomentar también la innovación, la eficiencia y la eficacia de las prácticas de la gestión pública. Los talleres de implementación son fundamentales para poder implementar esta misión, así es que un espacio seguro para ustedes pregunten, tengan dudas, comentarios sobre la implementación de estas diversas herramientas como es Urban Trips, para que después puedan llevarlas a su propia gestión. Antes de pasar la palabra a quienes realmente nos van a venir a explicar, y han sido los implementadores, un pequeño y último aviso de housekeeping. Sé que muchos de ustedes ya están en la red de Code for Development, pero al haberse inscrito a este evento, no necesariamente te inscribe en la red para obtener todas las ventajas de lo que implica formar parte de esta comunidad. Vamos a poner este acceso en el chat para que ustedes puedan inscribirse. Y ya sin más preámbulos, me gustaría presentar a Julieta Abad, especialista de transporte del BID, quien desarrolló Urban Trips y quien va a liderar este taller junto a su equipo. Agradezco muchísimo tu participación y presencia, Julieta, y te doy la palabra. Muchas gracias, Carolina. Bienvenidos a todos los que están participando de este taller. Yo simplemente lideré un equipo de técnicos que me acompañan, que son Felipe González, Sebastián Anapolsky y Cristian Moleres, que estuvieron súper involucrados con la herramienta. Pero bueno, mi nombre es Julieta Abad, soy especialista de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, y en la división tenemos la verdad que hemos aprendido y vemos la relevancia que tiene la tecnología para el desarrollo o para la planificación del transporte público en las ciudades de la región. Entonces, tenemos toda una serie de herramientas. Urban Trips es la que desarrollamos más recientemente. La vocación también que tenemos tanto desde el banco y desde la división es que sean herramientas de código abierto, fáciles de utilizar y la verdad que tengan impacto y que puedan ser utilizadas por la mayor cantidad de gestores públicos posibles en la región. Urban Trips es una herramienta que procesa los datos de las tarjetas de pago de transporte público y que brinda toda una serie de datos que ahora los chicos nos van a contar, que son útiles para la planificación del transporte público en ciudades. Así que, como dijo Carolina, adelante con todas las preguntas que tengan. La idea es que esto es un taller de trabajo y estamos súper interesados en que esta herramienta sea muy utilizada y para eso estamos también acá para responder preguntas y vamos a quedar disponibles por si quedan consultas adicionales luego de este taller. Así que gracias a todos por participar y adelante Felipe, Sebastián, no sé cómo se han repartido la presentación. Perfecto. Voy a compartir pantalla y voy a empezar, Sebastián, a exponer un poco. Bueno, buenas tardes, y ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias por venir a escucharnos y conocer la herramienta con la que venimos trabajando. Pasemos, Feli. Un poco la idea es contar de qué se trata esta herramienta Urban Trips. Vamos a dividir la presentación en tres partes. Primero, una parte más general donde les vamos a contar de qué se trata la herramienta y qué es lo que hace en forma más general. Una segunda parte donde vamos a mostrarles cómo se corre esta herramienta, o sea, cuáles son los requisitos que uno tiene que llevar a cabo para que pueda hacer una corrida con una base de datos que nosotros estamos poniendo a disposición por si a alguien le interesa después hacer algunas pruebas. Y por último, mostrar los resultados
después hacer una ronda de preguntas y respuestas. Respecto a la parte más general de qué se trata la herramienta, vamos a empezar tratando de responder cuáles son los problemas que queremos resolver. Nosotros sabemos que muchas ciudades, muchos sistemas de transporte público tienen sistemas de pago de boletos digitales y que esto genera una serie de transacciones que son útiles para entender patrones de movilidad del sistema de transporte público, pero no todas las ciudades utilizan estos datos. Al mismo tiempo, algunos de los desafíos que existen de por qué no se usan estos datos es porque estas tarjetas muchas veces marcan solamente la entrada al sistema. O sea, básicamente yo con la tarjeta pago el boleto cuando inicio el viaje, pero no vuelvo a pasar la tarjeta cuando termino el viaje, lo cual es más complicado conocer cuáles son los destinos de los viajes. Entonces esto requiere un cierto procesamiento y validación como para poder inferir estos destinos. Estos datos tampoco se modelan de una manera que nos sirva para nosotros entender estos patrones de movilidad. A nosotros cuando queremos analizar la movilidad en la ciudad, no es que nos interesan de por sí las transacciones, sino que lo que queremos lograr es modelar estas transacciones como para poder comprender qué es un viaje, dónde se hacen las transferencias de los viajes, cómo se representan cada uno de los tramos. Entonces esto requiere también un procesamiento y una interpretación de estos datos como para poder construir, modelar estos viajes. Si nosotros logramos hacer eso, podemos utilizar esta información como para entender mejor los patrones de movilidad. Al mismo tiempo, y en última instancia, sabemos que las ciudades están cambiando, especialmente después del COVID, hubo un cambio en los patrones de viaje. En muchos casos los sistemas de transporte público tienen que adaptarse a estos cambios, que tienen que ver con un poco con el crecimiento urbano y la expansión urbana, pero por otro lado también con cambios en ciertas prácticas, como por ejemplo el teletrabajo. Entonces utilizar estas herramientas, que son datos que generalmente existen y están disponibles, nos puede servir como para pensar cómo transformar esa movilidad y volverla más eficiente para los ciudadanos. Próximo diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que hace Urban Trips? Básicamente lo que hace Urban Trips es tomar estas transacciones crudas que genera el sistema de pago de boletos. O sea, tenemos que tener en claro que el objetivo del sistema de pago de boletos es básicamente pagar las compensaciones a los operadores del servicio. No es que tiene un fin de planificación, sino que en el momento que se diseñaron estas herramientas, lo que buscaban era básicamente saber cuántos boletos se vendieron, como para después transferirle ese dinero a los operadores que brindaban el servicio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, y es lo que buscamos hacer con Urban Trips, es hacer este procesamiento para clasificar estas transacciones y generar esta modelación de los datos que hablamos antes. Básicamente construir, identificar qué es una etapa de un viaje, qué es un viaje, dónde se realizan los transbordos, cuáles son los diferentes modos que se utilizan en las diferentes etapas de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, para eso lo que hacemos es buscar inferir los destinos y validar estos destinos. O sea, básicamente buscar alguna forma de identificar si este destino que nosotros identificamos como potencial destino del viaje puede ser válido. Y a partir de ahí, una vez que logramos hacer este procesamiento de los datos, podemos generar matrices de origen y destino del sistema completo del transporte público. Podemos trabajar en diferentes niveles de unidades espaciales, podemos calcular indicadores clave del transporte público, podemos crear diferentes tipos de visualizaciones como mapas interactivos, gráficos y algunas tablas resumen. Siguiente diapositiva. Bueno, respecto a la cuestión de inferir y validar los destinos, que básicamente es el principal problema que tenemos con estos sistemas, que nosotros sabemos dónde inicia la transacción. ¿Y por qué sabemos dónde inicia o dónde una persona ingresa al sistema? Porque en el momento que una persona acerca la tarjeta a un validador, queda registrado no solamente información sobre la tarjeta,
y sobre las características de esa tarjeta que está tratando de pagar un boleto en el sistema de transporte público, sino que también queda registrado a través de un sistema GPS que tienen los vehículos una localización de donde se produce esa transacción. Pero esa localización queda identificada en el origen de la transacción. Sobre cómo trabajar y cómo procesar, hay un montón de gente más allá de nosotros que estuvo trabajando antes que nosotros, desde ciudades como Nueva York, Chile, el MIT, bueno, diferentes grupos de personas, académicos o personas que trabajan en políticas públicas estuvieron haciendo diferentes análisis, y hay hay un cúmulo de literatura existente que básicamente discute las diferentes formas de hacer esto y cuáles son los supuestos que tenemos que tener en consideración para poder hacer esta inferencia y validación de destinos. A grandes rasgos y en su nivel más básico, los datos que nosotros tenemos, con los que solemos contar en los diferentes sistemas de pago, es una tabla de transacciones donde tenemos un identificador de la tarjeta. O sea, básicamente cada persona que tiene una tarjeta está representada con un identificador único. O sea, básicamente es un número que identifica a esa persona. Si yo me levanto en la mañana y me tomo el colectivo y después a la tarde me vuelvo a tomar el subte para volver a mi casa, o el tren o el modo de transporte que sea, voy a quedar identificado con ese ID de tarjeta, que fue la misma persona, fue la misma persona que hizo los diferentes viajes. Entonces nosotros de esta forma lo que hacemos es tratar de reconstruir lo que nosotros llamamos la cadena de viajes. O sea, básicamente todos los lugares a lo largo del día que se realizó algún tipo de transacción para cada tarjeta. Esto se puede lograr gracias a que tenemos los datos de los GPS de los vehículos, en la información de las transacciones sabemos qué vehículo se utilizó y podemos hacer un match entre la latitud y la longitud que se produjo la transacción y poder identificarla en origen. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que se busca es identificar, inferir el destino. Para inferir el destino, básicamente, lo que sabemos, que en la gran mayoría de los casos, las personas no es que viajan, por ejemplo, no es que caminan mucho más de 1 kilómetro para tomarse un sistema de transporte público o para hacer transferencias o para llegar a un destino. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, y esto, más allá de todas las discusiones que hay, se puede verificar en las diferentes encuestas de origen y destino, generalmente en la gran mayoría de los casos las personas caminan alrededor de 800 metros para tomarse el colectivo desde que salen de la casa, lo mismo para hacer transferencias y lo mismo para llegar al destino final. Entonces, bajo este supuesto, lo que nosotros podemos asumir es que el origen del siguiente viaje va a estar de alguna manera relacionado con el destino de mi viaje anterior. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar, ahora después vamos a conversar un poco más sobre esto, cuál es la parada más cercana a ese destino inferido, y si está dentro de un rango de distancia razonable, podemos inferir que ese destino es potencialmente factible de ser el destino del primer origen. Entonces, a partir de ahí se hace este preprocesamiento. La última transacción del día generalmente o presumiblemente está relacionado con la vuelta al hogar, entonces se imputa el primer origen como el destino de la última transacción del día. Se realizan estas validaciones que estaba comentando, y a partir de ahí nosotros podemos construir las cadenas de viaje, ver si están validadas, y nos vamos a quedar con una base de datos de transacciones con orígenes y destinos validados. Y lo que podemos hacer también es, teniendo en cuenta algunas ventanas temporales, identificar si ese viaje en realidad es una transferencia o es un viaje. O sea, por ejemplo, si yo dentro del rango de 1 hora
realizo un viaje, por ejemplo, en autobús hasta la estación de ferrocarril y me tomo un ferrocarril a un área central, por ejemplo, y eso sucede, esas dos transacciones suceden en el rango de 1 hora, yo puedo inferir que eso en realidad no es un viaje, sino que es una etapa de un viaje, o sea, esa segunda transferencia. Entonces ahí puedo tener identificado dónde se realizó la transferencia y saber que el destino final de mi viaje original es el área central y no esa estación de ferrocarril. Bueno, hay un montón de otras de otras validaciones que se hacen, que tienen que ver un poco también con los sentidos. Yo, si por ejemplo me tomo un tren al área central para hacer un trámite rápido y vuelvo, eso sí lo va a identificar como que son dos viajes y no una transferencia. Pero bueno, básicamente es un procesamiento que se realiza para construir esta cadena de viajes. Próxima diapo. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar un poco más sobre cómo correr este proceso. Un poco lo que habíamos visto al principio en forma muy simplificada es cómo es esa tabla de transacciones. Muchas veces estas tablas de transacciones poseen una cantidad de registros muy grande. Por ejemplo, para darles el caso del área metropolitana de Buenos Aires, estamos hablando de 14 millones de transacciones diarias. Entonces, muchas veces nosotros podemos trabajar con una muestra de esos datos. Básicamente lo que hacemos es generar una muestra de IDs únicos de tarjeta, nos traemos todas las transacciones de esos IDs únicos que fueron seleccionados y trabajamos con una muestra que nosotros expandimos a la tabla de transacciones general. Eso por una cuestión de simplemente trabajar con menos datos y poder correr varios días seguidos, y se vuelve también mucho más rápido y mucho más dinámico el proceso. Por las pruebas que estuvimos haciendo también, los resultados con una muestra bien hecha son también muy buenos, y eso también ayuda a que en algunos casos algunas ciudades no quieren compartir sus bases de datos completas, pero sí están dispuestas a de repente compartir una muestra. Obviamente una muestra que sea representativa, que esté bien hecha, que estén bien construidos esos factores de expansión, y eso puede servir también para correr estos procesos y tener resultados que sean también robustos. Entonces, nosotros, para los que después busquen utilizar esta herramienta, en el momento de la configuración les va a preguntar sobre el factor de expansión original. Este factor de expansión original existe solamente cuando se está trabajando con una muestra. Si uno no está trabajando con una muestra y está trabajando con la base de transacciones completa, este factor de expansión no va a existir en la base de datos, pero me lo va a crear en el momento de que empieza a procesar las transacciones y le va a poner 1. O sea, va a poner como que cada transacción vale 1 y va a hacer todo el proceso sin necesidad de que exista un factor de expansión. Si hay una muestra, bueno, ese factor de expansión va a estar expandido de acuerdo a cómo se produjo esa muestra, y los resultados también nos van a resultar robustos. Pero a su vez tenemos otros dos factores de expansión que no tienen que ver tanto con el momento anterior a nosotros correr el proceso, sino que son factores de expansión que se generan en el momento que se está haciendo esta validación de transacciones. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a estar buscando reconstruir estas cadenas de viajes, vamos a tratar de identificar cuáles son las transacciones que nosotros podemos inferir destinos, pero en el camino vamos a estar perdiendo un montón de transacciones que no van a ser válidas por diferentes motivos, porque está muy lejos, más allá de nuestro rango de distancia que nosotros tomamos para poder validar ese destino, porque hay personas que hacen un solo viaje por día, entonces nosotros no podemos inferir un segundo destino. Bueno, hay diferentes momentos del procesamiento en el cual en algunos casos vamos a estar perdiendo registros. Pero nosotros después queremos que los resultados que nosotros obtengamos se parezcan lo más parecido a nuestra base de transacciones original. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es, supongamos que nosotros tenemos una base de datos donde tenemos 4 millones de usuarios únicos, o sea, básicamente 4 millones de números de tarjetas, y nosotros en el proceso perdemos, ponele 200.000. Nosotros lo que queremos es que en el momento que hagamos el análisis y calculemos la cantidad de usuarios que nosotros tenemos en nuestra base de datos,
nos llegue a los 4 millones, no a los 3.800.000. Entonces, para eso nosotros construimos un factor de expansión que expande a las tarjetas originales para tener en cuenta esas tarjetas que fuimos perdiendo en el proceso de limpieza y validación de datos. Entonces ese es un primer factor de expansión que sí o sí vamos a tener que tener en cuenta en el momento de hacer nuestros análisis. Un segundo factor de expansión nosotros lo estamos generando porque nosotros sabemos que, por lo menos en algunas ciudades o en algunos casos en particular, tenemos determinadas líneas o determinados operadores que tienen sistemas de peor calidad en sus GPS, por ejemplo, o algunos operadores que circulan por algunas zonas donde la posibilidad de captar bien la localización es más complicada, o bueno, por diferentes motivos. Entonces puede ser que no esté bien distribuida la pérdida de casos. Podemos llegar a tener algunas líneas o algunas empresas operadoras que tienen una pérdida de casos mayor a otras, y nosotros queremos de alguna manera corregir eso. Entonces lo que hacemos es el factor de la expansión de la tarjeta, lo calibramos teniendo en cuenta los datos originales, la carga por línea. Entonces calibramos esto, entonces los resultados nos van a dar mucho más balanceados. Entonces también, esto para los que quieran hacer análisis con los resultados de estos procesos, tienen que tener en cuenta esto. ¿Feli? Sí. En esta filmina la idea es mostrar un poco cómo es que hacemos esta imputación del destino. Y vamos a asumir que un usuario se tomó una línea de colectivo cuyas paradas o estaciones están representadas por los puntos negros. Y no sabemos dónde bajó, dónde descendió, pero sabemos que la siguiente aparición de esa tarjeta marcando una transacción es en una estación de tren, que está indicada con el círculo verde, que a esto le llamamos la etapa siguiente. Entonces vamos a imputar como destino aquella parada que minimice la distancia, es decir, que esté más cerca de ese siguiente origen o de esa siguiente transacción. Vamos a asumir que se bajó ahí, entonces esa parada va a ser la que clasifiquemos como de destino. Estas paradas, digamos, hoy por hoy las estamos construyendo en base a las transacciones. No es que necesita un set de paradas, pero se le puede proveer eventualmente a Urban Trips un set de paradas por línea. En eso todavía es una de las features en las que estamos trabajando. Y este es uno de los productos principales, una vez que obtenemos esos destinos, son tanto las matrices orígenes destinos por grandes zonas o zonas agregadas o zonas de área de análisis de tránsito, como también así las líneas de deseo en mapas interactivos que ahora después vamos a estar viendo en más detalle. Y estas unidades espaciales de análisis o áreas pueden ser provistas por el usuario para adaptarse a cualquier tipo de análisis o modelo de transporte que ya estén utilizando. Se le pasa un GeoJSON indicando cuáles son las geometrías de estas zonas y Urban Trips lo va a considerar al producir tanto las matrices como las líneas de deseo. En este caso estamos viendo el área metropolitana de Buenos Aires, que se divide en Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y 3 cordones, de acuerdo a la adyacencia con este centro, un primer cordón, un segundo cordón y demás, y el resto del área metropolitana urbana, que no se encuentra comprendida en ninguno de estos cordones ni el área central. Nosotros pensamos que queremos exigirle a los usuarios la menor cantidad de datos posible, que puedan hacer una corrida de Urban Trips teniendo únicamente la tabla de transacciones, un archivo de configuración, que muchas de estas cosas que estamos charlando son parametrizables en este archivo, y una pequeña tabla que indique para cada línea el ID, el nombre del cartel o el nombre de fantasía, y poco más que eso. Solo eso puede funcionar. El dato de los GPS puede no estar. Si está, mejor. La cartografía de los recorridos o de las paradas puede no estar, y Urban Trips va a funcionar igual. Queremos que sea poco demandante desde el punto de vista de los datos. Con lo cual, si no tenemos datos de GPS, de todas maneras vamos a estar en condiciones de generar algún tipo de factor de ocupación o un proxy del factor de ocupación que tiene que ver
en base a la noción del pasajero equivalente. Digamos que si un interno se desplaza a 10 kilómetros por hora y un usuario en una de sus etapas en ese interno viajó 5 kilómetros, podemos decir que en una hora usó medio asiento, media ubicación. Y en base a eso podemos calcular un agregado para ese interno, para esa línea o para esa hora de esa ocupación de esa oferta. Ahora, si tenemos GPS, vamos a poder calcular otros indicadores, porque tenemos la oferta de una manera mucho más cubierta. Puede haber internos circulando que no tienen pasajeros o tienen muy pocos pasajeros, con lo cual no los detectamos bien. Entonces, esa oferta de kilómetros la podemos ver recién cuando tenemos una tabla de GPS. Y a partir de eso, podemos ir macheando oferta y demanda en indicadores como el índice pasajero kilómetro o IPK, y así también el factor de ocupación. Pero a veces puede ser que una línea tenga un buen IPK, pero no sea parejo a lo largo de todo su recorrido. Quizás la concentración de la mayor demanda se encuentra en un segmento de ese recorrido, en una parte, y luego está haciendo una extensión que quizás no tenga tanta demanda. Con lo cual, se nos ocurrió generar otro gráfico, que es este, donde calculamos para la línea, para su recorrido de ida y de vuelta, esa demanda por cada segmento. Segmento que puede estar definido en cantidad arbitraria de segmentos, 15, 10, 20, o cada 400 metros, 500 metros. Entonces calculamos para una línea determinada, para una hora o un rango horario determinado, esa demanda y su distribución en el espacio, para hacer una lectura complementaria de otros indicadores como el KPI o los factores de expansión, el factor de ocupación. Este es un gráfico que estamos produciendo para cualquier línea, sin importar si tiene GPS. Este es un factor de ocupación en base a los datos de demanda, sin traer GPS, pero lo podemos obtener un perfil horario. Esto se basa en esta idea del pasajero equivalente, y al mismo tiempo estamos de alguna manera pudiendo ver la cantidad de internos por hora que circulan y la demanda que tuvo ese interno en esa hora. Tanto demanda como oferta se hace una distribución porcentual en el tiempo, es decir, del total de la oferta y el total de la demanda, cómo se distribuyó a lo largo de esas horas, para mantener una equiparación en los ejes y no tener 3 unidades de medida diferentes. Estos son uno de los productos que estamos viendo. Y perdón, pero vuelvo un poco hacia atrás. El recorrido, la cartografía de recorridos de las líneas puede estar, si está tanto mejor, porque Urban Trips tomará ese recorrido y será más preciso en su construcción de estos segmentos del recorrido. Si no, a partir de los puntos que tengan la demanda, es decir, todas las transacciones mapeadas, vamos a hacer pasar una línea que minimice la distancia por esos puntos y construir una cartografía para ese recorrido. Y para empezar a pensar cómo es que cada uno puede correr esta librería y darle sus datos, nosotros vamos ahora, cuando terminemos la presentación, a hacer una simulación de esto, una presentación de esto, pero básicamente los pasos son crear un ambiente del lenguaje de programación Python. Esto se puede correr en cualquier computadora. Nosotros lo venimos corriendo en computadoras locales, de escritorio, no en grandes servidores, no requiere mucho hardware, pero necesita que tenga el lenguaje de programación Python instalado. Y podemos crear un ambiente para eso, utilizando tanto Anaconda o Oconda como Virtual Environment para crear ese ambiente. Vamos a instalar la librería Urban Trips desde pip. También puede hacerse desde el repositorio, que ahora vamos a ir viendo estos pasos. Tenemos que setear esta configuración o set de configuraciones en un archivo, que también vamos a ir viendo paso a paso cómo hacerlo. Vamos a tener que copiar los datos de nuestra ciudad, ¿sí? Las transacciones, si están los GPS, que estén los GPS, si están los recorridos y demás. ¿Cómo se llaman estos archivos? Hay que configurarlo en este archivo de configuración. Y finalmente vamos a correr Urban Trips.
Acá estamos mostrando un script, un comando de Python que lo que hace es correr todo el proceso que Urban Trips implica, desde la carga de las transacciones, su conversión en etapas, en viajes, la imputación de los destinos, la producción de gráficos, visualizaciones y demás. Pero esto después podemos, si quieren, segmentarlo en diferentes momentos, ¿sí? Este es el archivo típico de configuraciones generales. Todo esto tiene una documentación muy extensa que ahora se la vamos a compartir para que puedan consultarlo. Pero vean que fundamentalmente el primer parámetro es cómo se llama este archivo de transacciones que vamos a estar consumiendo. Los otros dos son unos alias de bases de datos, porque todo esto se guarda, los resultados de Urban Trips, en bases de datos SQLite, que van a quedar como archivos aislados en su disco. Y puede ser que, por ejemplo, yo esté trabajando con los datos de una semana, de la semana 2 del año, o con los datos del lunes. Y después de trabajar esto, yo me quedo a guardar por un lado los de enero, o los de febrero, o los de marzo, con lo cual estos alias pueden servir para eso. Pueden decir datos de enero, datos de febrero, datos de marzo, si es que queremos mantenerlos separados. Después tenemos los nombres de las variables, porque todos nuestros archivos y nuestros modelos de datos de las transacciones, sus nombres de esos atributos o de las variables son diferentes, de esos campos. Entonces esto se parametriza acá, inclusive en uno de estos últimos, este factor de expansión. Y después podemos ver cómo ordenar en una secuencia las transacciones, cuál es la ventana de tiempo en minutos para considerar que una n cantidad de etapas se considera de un mismo viaje. Aquí lo pusimos en 120 minutos. Y algunos otros parámetros que después pueden consultar con más extensión en la documentación o preguntarles. Este es un típico ejemplo de los modelos, de los datos que vamos a estar produciendo, que consume Urban Trips en transacciones, en GPS, los datos de las líneas con su ID de línea, su nombre de línea, y la zonificación que vimos antes, de coronas. Y una corrida tradicional de Urban Trips tiene, más allá del script que vamos a usar ahora, que hace todo esto de una sola vez, pero aquí hay un pequeño modelo de flujo de los 4 grandes momentos que tiene un procesamiento de los datos con Urban Trips, donde el primero se hace una única vez y se inicializa un ambiente, donde esto va a crear la estructura de directorios, va a crear las bases de datos que van a estar vacías, se van a procesar la cartografía de recorridos si es que existe y demás. Se corre al comienzo. Con esta infraestructura, con este ambiente ya instalado, ahí sí se van a correr un procesamiento de los datos cotidianos, de los datos diarios o de cada batch de datos que tengamos. Esto puede ser los datos del lunes, después corro de vuelta este mismo paso para los datos del martes, luego lo mismo para los del miércoles, o puede ser para la semana 1, para la semana 2 y demás. Esto lo que hace es cargar y convertir transacciones en etapas, le imputa los destinos, los hilvana o los concatena en viajes, y luego, una vez que este modelo de datos está organizado de varios días o varias semanas, se corre un postprocesamiento donde va a crear las diferentes zonas, va a calcular las distancias entre cada origen y destino, va a calcular los KPI que estuvimos charlando, y va a ir dejando estos resultados de procesamiento, estos indicadores operativos e imágenes, mapas, gráficos, cada vez que se corre, y va a ir actualizando cada vez que haya nuevos datos. Y por último, se pueden crear las visualizaciones de estos indicadores, ya sea en imágenes PNG, en mapas HTML interactivos, o mismo en un dashboard, que es el último feature en el que estuvimos trabajando en esta herramienta. Aquí les dejamos una pequeña estructura de los directorios y archivos, de cómo tiene que estar el archivo el directorio de trabajo de Urban Trips, donde vamos a tener un directorio para el archivo de configuraciones,
un archivo data donde vamos a tener, por un lado, estas bases de datos donde vamos a estar guardando todos los datos de la semana 1, de la semana 2 o del mes 1, del mes 2, de acuerdo a cuánta cantidad de datos tengan o cómo quieran procesarlo. Después hay una base de datos que se llama insumos, que no varía tanto con el tiempo. Por ejemplo, las cartografías de los recorridos, si asumimos que son para el año 2023, van a ser las mismas siempre, esto queda fijo, constante, no cambia semana a semana. Hay un directorio con los datos de la ciudad, que son los datos de insumo, ¿sí? Los datos de las transacciones de la semana 1, de la semana 2, el archivo que nos da la información de las líneas con su nombre de fantasía, y los archivos de zonificación, cartografía y demás. Y luego están los diferentes directorios con los diferentes tipos de resultados, donde todo esto va a estar en archivo CSV, no solo en una base de datos, porque quizás algún colega quiera trabajarlo en Stata, en R, en Python, en SPSS, en las diferentes herramientas que puedan consumir estos resultados. Vamos a tener fundamentalmente tres tablas que van a ser etapas, viajes y usuarios. Y ahora vamos a armar una corrida. ¿Todos están viendo mi directorio sin problemas? Se ve perfecto. Yo avanzo. Este es mi escritorio de trabajo. Yo lo que he hecho simplemente es abrir un directorio que se llama taller. Está vacío, salvo por mis notas de trabajo. Y tengo una pequeña consola. Yo uso un sistema operativo Linux, pero es lo mismo en Windows. Esto es prácticamente igual. Yo lo que voy a hacer es correr una serie de pasos que tengo anotados aquí para hacer una corrida de Urban Trips sobre una serie de datos que nosotros ya están subidos online al repositorio de la librería, que es una muestra del 1% de todas las transacciones de la región metropolitana de Buenos Aires del año 2019, un año previo a la pandemia, que se obtuvieron por un pedido de acceso a la información pública, con lo cual estamos en condiciones de publicarlas sin ningún inconveniente. Entonces, para que vean estos pequeños pasos que un poco estuvimos charlando antes y que van a tener en la presentación, lo primero que voy a hacer es clonar este directorio de Urban Trips, que es clonar la librería que está en GitHub. GitHub es un repositorio donde estas herramientas de acceso libre que BID y todo el mundo que desarrolla van subiendo. Y este comando solo lo que hace es bajar, que lo pueden incluso hacer desde el sitio web, bajarlo como un zip, este directorio de Urban Trips. ¿Sí? Yo estoy entrando a este directorio Urban Trips, donde en configs, aquí está este archivo de configuración que nosotros decíamos, pero el que queremos usar para este caso particular va a ser este archivo de configuración. Con lo cual, solamente tenemos que borrar estos, renombrarlo y dejarlo así. Siempre tiene que llamarse de esta manera, ¿sí? Si lo abren, ven que vamos a tener el nombre del archivo CSV, el nombre de las bases de datos tal cual van a estar, qué variable, vamos a agrandarlo un poco, qué variable tiene el archivo de transacciones, ¿sí? Y demás, algunas otras cuestiones. Lo otro que voy a hacer es crear un ambiente. Esto en la presentación ustedes lo tienen, cómo crearlo con la herramienta Conda. Yo aquí lo estoy haciendo con otra herramienta que es VirtualEnv, que fundamentalmente crea un ambiente desde cero de Python, del lenguaje de programación Python, que es la principal herramienta que utiliza Urban Trips, y activo este ambiente para poder instalar con pip install Urban Trips la librería. Esto acá no requiere nociones de programación. Obviamente la librería tiene sus funciones que después cada uno podrá correr. Si sabe programar Python,
en un notebook o separadamente, pero con solo correr esto en una consola ya va a generar una corrida, va a almacenar estos datos tanto en el directorio de resultados como en las bases de datos, con lo cual a priori un primer usuario que realice este trabajo no tiene que necesariamente saber programar en Python. Incluso esto mismo, este directorio o estructura de directorios, no es necesario clonarlo ni descargarlo, sino que con solo correr Urban Trips y que estén estos directorios básicos, se puede hacer. Yo lo descargué para que vean que aquí en Data Ciudad, tenemos el archivo de transacciones que vamos a estar utilizando, es esta muestra del 1%, estas líneas, este archivo de las líneas que nos dicen cada ID, cómo es el nombre de fantasía de esa línea. Tenemos algunos archivos de las coronas o partidos de Buenos Aires. Si ustedes lo clonan van a ver esta estructura de datos para replicar con el de su ciudad. Una vez que se termina de instalar la librería, instalando todas las otras librerías que utiliza y que necesita, podemos pasar simplemente a correr este archivo que vean que se llama Run All Urban Trips. Esto lo que hace es procesar esos 4 momentos, esas 4 grandes etapas de una corrida en un solo comando. Y yo lo voy a empezar a correr solamente para que vean algunas cuestiones, como cada paso que va creando va dejando información, y si llega a haber algún error va a haber mensajes aquí que adviertan de la naturaleza de ese error y cómo solucionarlo. Quizás esté en el archivo de configuración. Entonces esta corrida va a darle muchas alertas sobre qué puede estar pasando en caso de un error, y también va a estar dando información sobre cada uno de los pasos, ¿sí? Así que yo ahora dejo corriendo esto, que va a tardar, y no queremos perder el tiempo, y le voy a dar la palabra a Sebastián, que les va a mostrar, digamos, el resultado de este proceso. A ver, para frenar. Que ya les va a mostrar los outputs finales de esta librería. Bueno, un poco básicamente lo que les comentaba Felipe, esto especialmente tarda mucho más la primera vez, porque hay un montón de datos que se generan la primera vez que tienen que ver con estas matrices de validación y con para cada origen y destino después hace un cálculo de distancias utilizando la red de transporte público de OpenStreetMaps para saber exactamente cuánto es la distancia entre cada origen y cada destino, tanto para las etapas como para los viajes. Este es un proceso que tarda, pero es un proceso que se hace una sola vez. O sea, si yo corro lunes, por ejemplo, la primera vez me va a tardar bastante tiempo, pero si después voy a correr martes, excepto que aparezcan pares de origen y destino nuevos, la mayoría de los pares, orígenes y destinos ya va a estar validado, ya van a estar corridos con sus distancias, entonces no hace falta correr todo el proceso de vuelta. Entonces queda un montón del procesamiento, ya queda corrido la primera vez y después podemos hacerlo y es mucho más rápido. Pero bueno, volviendo a eso, lo que están viendo es lo mismo que les mostraba Felipe, que es todos los resultados de las diferentes etapas de las corridas. Cuando termina, básicamente, te va a decir que aparece un mensaje que dice que desde la terminal se puede correr este comando, que es lo que nos va a permitir ver algunos de los resultados. Yo antes de correr este comando, les quería mostrar, por un lado, algunas cosas que se fueron generando a lo largo del proceso. Bueno, Felipe ya les comentó que teníamos el archivo de configuración, que es un insumo. Dentro de Data nosotros tenemos Data Ciudad, que son toda la información relacionada con los insumos, pero después tenemos este archivo, esta carpeta que se llama DB, donde vamos a tener 3 bases de datos en formato SQL. Una, bueno, ¿se acuerdan el tema del alias?
tenemos una base general que es de insumos. Esta es donde se guardan todos esos datos que no cambian, esos cálculos de distancia, esas matrices de validación, las zonificaciones, todas esas cosas que se corren una vez y después ya no hace falta, excepto que haya alguna actualización que lo verifica cada vez que hace la corrida, pero si no hay si no hay cambios, no se corre todos estos procesos de vuelta y hace que sea todo mucho más rápido. Pero lo que sí genera cada vez es básicamente una base de datos donde está todo el procesamiento, y después una base de datos que la usamos para generar un dashboard que nos permite verificar los resultados. Después lo que vamos a ver es una carpeta de resultados donde vamos a tener también un montón de subcarpetas. Tenemos una carpeta de datos donde tenemos unos archivos en formato CSV, que básicamente es el procesamiento de todos estos datos que fuimos hablando. O sea, tenemos una tabla de etapas donde básicamente son todas las transacciones validadas con la inferencia de sus destinos, una base de viajes que básicamente identifica cuál es el origen y el destino del viaje, independientemente si independientemente de si en el medio hubo o no una transferencia. Y después tenemos una tabla de usuarios donde tenemos la información referida sobre los usuarios. Estas bases de datos tienen las distancias de los viajes, el origen y destino, bueno, toda la información que nosotros podemos necesitar si nosotros después, con estos datos ya procesados, queremos hacer algún tipo de análisis en particular. Nosotros en el último tiempo tenemos algunas publicaciones donde utilizamos resultados de estos datos para hacer algunos análisis más puntuales, como por ejemplo identificar corredores de viajes de corta distancia sobre una línea de ferrocarril en el área metropolitana de Buenos Aires, y otra publicación donde comparamos patrones de viajes de personas de diferentes niveles socioeconómicos. Todos esos estudios los pudimos hacer gracias a que teníamos estas bases de datos procesadas y podemos hacer los análisis a partir de acá. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer teniendo estos resultados. Bueno, después tenemos estos son las líneas, como les comentó Felipe, no siempre tenemos una base de datos de líneas de transporte público. Entonces lo que hacemos es inferir una línea, que no va a ser una línea sobre la red vial, sino que va a ser una línea tratando de minimizar los puntos de esos viajes que se produjeron, pero después la podemos usar para calcular estos indicadores operativos. Bueno, tenemos una serie de archivos, mapas dinámicos, que después se los voy a mostrar en el dashboard. Bueno, diferentes matrices a diferentes niveles, esto después se los muestro. Bueno, un archivo PowerPoint que te da algunos resultados, y tenemos algunas tablas de indicadores sobre cada una de las corridas. Pero toda esta información ahora la vamos a ver en el dashboard. Una cosa más que les quería mostrar es, bueno, todo esto está en el repositorio de GitHub, y en el repositorio de GitHub, bueno, está todo explicado, están todos los archivos que ustedes se pueden bajar para hacer la corrida, y también tenemos acá un link a la documentación donde está, bueno, todo explicado, los diferentes pasos, si se quieren hacer en Linux o se quiere usar con Conda en Windows, todos los pasos que hay que seguir, bueno, un poco lo que les estaba contando Felipe hace un rato, pero bueno, con más detalle, cómo modificar el archivo de configuración, cómo es la estructura de directorios, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, por último vamos a correr esto en la terminal. Y esto un poco, todos esos archivos que yo les mostré que se generaban, un poco los podemos ver en forma un poco más interactiva acá. Acá tenemos información básica sobre la corrida. Si yo
estuviese corriendo periodos diferentes, podría verlos acá, podría ver si tengo días hábiles y no hábiles. Después tenemos datos generales, podemos ver partición modal a nivel de etapas de viaje y a nivel de viajes, donde acá se incorpora los viajes que son multietapa y multimodales. Nos da la posibilidad de mirar un poco los datos de forma un poco más amigable. Podemos acá ver una distribución de distancia de viajes, esta es a nivel general, podemos ver para algún modo de transporte en particular, cómo se distribuyen los viajes según la distancia. Después tenemos viajes por hora a lo largo del día, como para poder identificar las horas punta y las horas valle. Podemos verlo agregado o podemos verlo para los diferentes modos de transporte, que también tengo la posibilidad de ir cliqueando cuáles quiero ver y cuáles no. Podemos ver líneas de deseo teniendo en cuenta las diferentes zonificaciones que nosotros le pasamos. Si nosotros no le pasamos ninguna zonificación, nos va a generar una zonificación teniendo en cuenta la distribución de los datos. En el caso que no tengamos, la va a crear siempre. Esto básicamente lo que hace es, tiene en cuenta la distribución de los datos donde hay mayor densidad de puntos y crea unas zonas geográficas usando Voronoi. Pero como nosotros le pasamos algunos archivos JSON con estas zonificaciones, nosotros por ejemplo podemos ver las líneas de deseo a nivel partido, podemos verlo a niveles de resolución más bajos, y podemos ver, por ejemplo, en este caso podemos ver viajes de corta distancia y podemos identificar cuáles son los corredores donde se realizan viajes de corta distancia. Si nosotros, por ejemplo, queremos pensar en soluciones de transporte activo o micromovilidad, podemos ver qué pasa a la punta mañana o podemos identificar transferencias. Y acompañado con esto tenemos las matrices de origen y destino, que las vemos acá también para los diferentes niveles de zonificación. Voy a poner alguna más chiquita para que se vea mejor. Acá tenemos la matriz de origen y destino teniendo en cuenta la zonificación de coronas, los cordones que nosotros usamos en el área metropolitana de Buenos Aires. Podemos ver los datos como porcentajes o podemos ver los datos absolutos. Podemos ver la zonificación que estamos usando. En este caso, estas son las coronas. Esto es lo que es Ciudad de Buenos Aires, y esta es la primera corona, segunda corona y tercer corona. Por ejemplo, tenemos otra zonificación que también usamos, que es por coronas y por coronas norte, sur y oeste. Y también teniendo en cuenta estos dos mapas podemos empezar a entender un poco mejor cómo funciona el transporte público en la ciudad que estamos analizando. Y por último tenemos acá para verificar los indicadores de oferta por línea. Acá elijo la línea que yo quiero analizar y voy a ver el mapa. Y este es el de cargas por tramo, que tarda un poquito más. Puede fallar. No. Un poco con esto es un poco un paneo general y la idea era dejar un tiempo como para, acá se ve para la línea, para cada, podemos ver este mismo mapa de carga para cada línea de transporte, podemos verlo en el rango horario de la mañana o podemos verlo en el rango horario de la tarde. Acá lo vemos
evaluando y analizando lo que nos interese del sistema de transporte. Bueno, creo que a nivel general esta es una presentación de todo el proceso a grandes rasgos. Ahora estamos abiertos a las consultas que ustedes tengan. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Felipe. La verdad es que hay muchas preguntas y hay mucho interés. Hay hartas preguntas de implementación, entonces voy a tener que hacer mi mayor esfuerzo por clusterizarlas y quizás el resto después que pueden quedar para un follow-up. La primera es cómo se maneja cuando el usuario no tiene la siguiente transacción cerca de la anterior, es decir, cuando el usuario utilizó otro medio de transporte, por ejemplo Uber, para desplazarse entre las transacciones. Bueno, en ese caso no va a quedar, es uno de los casos donde no se va a validar esa cadena de viajes. O sea, esos son los nosotros podemos validar la cadena de viajes cuando, y un poco esto tiene que ver un poco con la discusión más académica de cómo se producen este tipo de inferencias, y básicamente los supuestos, haciendo algunos análisis con las encuestas de origen y destino, es que en una gran mayoría o una gran proporción de los viajes las personas generalmente no tienden a hacer cambios de sistema de transporte público. Generalmente las tarjetas tampoco se cambian. Siempre, si yo tengo una tarjeta que es mía, no es que hago un boleto para mí y después se lo paso al mediodía, se lo paso a otra persona. Entonces, bajo esos supuestos, si llega a haber alguna situación en alguna ciudad donde por algún motivo la cantidad de ese tipo de viajes con transferencias es muy alta, por ejemplo, hay un porcentaje de la población muy alta que hace un viaje en transporte público y después hace un viaje en Uber, bueno, ahí en este caso va a ser más difícil o vamos a contar con datos menos robustos. Pero si nosotros tenemos el supuesto de que en su gran mayoría las personas que viajan en transporte público lo hacen en transporte público a lo largo del día, nosotros esas cadenas de viaje las podemos reproducir. Pero cuando no pasa eso, bueno, ahí son cadenas de viaje que no van a poder validarse. Perfecto, o sea, trabajan bajo ese supuesto. Hay otra como categoría de preguntas voy a tratar de agruparla porque tiene que ver con la cartografía que poseen, si poseen la cartografía de todo el mundo, qué ciudades tienen data, y si la ciudad no tiene validación al final del viaje, aún se pueden realizar estos ejercicios analíticos. No, en términos de cartografía nosotros no estamos consumiendo nada. Si el usuario la provee, genial, pero no es obligatorio, no es una capa obligatoria que necesitemos. Estábamos pensando eventualmente de usar OpenStreetMap o algo así que pueda en todo caso bajar los recorridos y paradas de los diferentes modos de transporte de las diferentes ciudades, pero hoy no es algo que estemos haciendo, lo provee el propio usuario. Y la última era, perdón, si no... Si en la ciudad no se tiene validación al final del viaje, si aún se pueden realizar ejercicios analíticos. Está pensado exactamente para este caso, donde no hay validación al final. En los casos donde hay validación al final, uno ya tiene tanto el origen como el destino. Urban Trips justamente lo que hace es, cuando no hay una validación de la tarjeta en el descenso, imputa ese descenso. Si no, lo trata como un caso general. Perfecto. Hay dos preguntas diferentes, pero vienen de un mismo usuario y son de implementación, entonces las voy a juntar. La primera es si la librería hay que instalarla en la raíz de un disco o puede instalarse en cualquier subdirectorio. Y la segunda es más del caso propio, que en su caso SUE manda los archivos de transacción con fechas que no coinciden en el mes calendario. La pregunta es si es posible en Urban Trips tomar datos de dos archivos distintos para completar un mes, o hay que procesarlo para juntarlo antes de correr el programa. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, vos lo corres en cualquier directorio. Vos te creás un directorio, puede ser Urban Trips o llamarlo como quieras, y lo podés correr desde ahí. Lo único que necesitas tener es instalado alguna versión de Python, por ejemplo Conda o Miniconda, y
básicamente instalarte la librería Urban Trips y a partir de ahí se puede correr teniendo en cuenta que va a tomar los archivos de estos directorios y que estén bien especificados en el archivo de configuración. Respecto a la... Repetime la segunda pregunta, rápido. No te preocupes. En el caso del usuario manda los archivos de transacción con fechas que no coinciden ok. en el calendario. No, o sea, lo que hace Urban Trips es básicamente construye las cadenas de viaje para un día completo. O sea, nosotros suponemos que tenemos un día completo de transacciones, que puede ser también una muestra de un día completo, pero nosotros lo que tratamos de hacer es identificar los viajes que realizan los usuarios desde que salen de su casa, supuestamente a la mañana, hasta que vuelven a la noche a su casa. Entonces, sí estamos trabajando con el supuesto de que tenemos un día completo. Puede trabajar con 2 días completos, puede trabajar con 3 días completos. Lo que no puede hacer es trabajar con medio día, porque no te va a poder construir, o sea, si yo tengo todos los viajes que hace una persona hasta las 12 del mediodía, pero no tengo los viajes que hace después de las 12, no voy a poder reconstruir esa cadena de viajes. Entonces, el supuesto es ese, que necesito al menos un día completo, o que los días que con los que yo voy a correr el proceso están completos. Perfecto. Este es un caso más hipotético, asumiendo que se tienen datos malos o datos malintencionados o duplicados, donde un mismo usuario tiene o generó diferentes eventos en el ingreso de un bus. ¿Tienen alguna herramienta que pueda detectar un poco esta duplicación y eliminarlos, sobre todo para poder sacar estadísticas de los eventos? Sí, hoy estamos tratando ese caso del siguiente modo. Vamos a suponer que no es con mala intención, sino que yo subo al bus y con mi hijo para llevarlo a la escuela. Entonces, mi misma tarjeta marca 2 veces en el validador, en un rango, en una ventana que es parametrizable. Nosotros la pusimos en 5 minutos. Eso, ahí, en ese caso, detecta que hay 2 usuarios usando el mismo interno o la misma línea, el mismo vehículo, en una ventana de 5 minutos. Lo que hacemos es abrir ese usuario en 2. Consideramos esta tarjeta -0 y la otra -1, ¿no? Como las tratamos como 2 tarjetas diferentes. Y a partir de ahí seguimos el proceso tradicional. Lo que va a pasar es que yo probablemente, dueño de esa tarjeta, siga haciendo mi rutina a lo largo del día, con lo cual para mi tarjeta -0 voy a seguir las transacciones, me va a seguir imputando destinos a todas las etapas, irá concatenando viajes, etapas en viajes y demás. Pero muy probablemente la tarjeta que quedó de mi hijo no tenga una siguiente transacción, porque él se fue a la escuela, quizás lo pasé a buscar la madre con otra tarjeta, él se vuelve en bicicleta, se vuelve con un amigo, caminando, demás. Entonces, esa tarjeta no va a tener una siguiente transacción y probablemente se pierda. De todas maneras, queda una tabla de tarjetas duplicadas para detectar esta situación. Una tabla insumo al final que se puede consultar y ver cuántas tarjetas son las que actuaron de esta manera. Si yo eventualmente vuelvo a buscar a mi hijo y vuelvo a hacer esa doble transacción, esa segunda tarjeta, la de mi hijo, aparecería nuevamente y podría seguir concatenando etapas. Tienen algunas preguntas ya súper específicas de implementación. La pregunta es sobre medios de pago. Si la herramienta es modular como para permitir otros medios de pago, como por ejemplo Bitcoin Lightning Network. O sea, para nosotros es en la medida que estén registrados en esta tabla de transacciones, para nosotros es indiferente cómo se paga. El tema es ver cómo registra el validador esas transacciones. Si el validador registra, si yo por ejemplo pago con una tarjeta, o como en muchas ciudades que ahora se puede pagar con tarjeta de crédito, si el sistema registra, bueno, lo único que hace es registra con un número las tarjetas de pago comunes y con un número diferente a las tarjetas de crédito, pero después mantiene la misma lógica, no debería ser problema. Obviamente el problema lo tengo si yo entro al sistema con una tarjeta de crédito y después el siguiente viaje lo realizo con
una tarjeta de débito o con otra tarjeta de crédito, pero en la medida que, bajo el supuesto de que el usuario utiliza la misma tarjeta a lo largo del día, si se cumple ese supuesto, debería funcionar perfectamente. Perfecto. Y más general, ¿cuáles son los requerimientos tecnológicos que se necesitan para utilizar la herramienta? No, muy bajos. Una computadora de escritorio con relativa capacidad, no necesita ni un servidor ni nada. De nuevo, nosotros estamos corriendo un set de 15 millones de transacciones en notebooks nuestras, que tenga así instalado, como dijo Sebastián, Python a través de pip, Anaconda, Miniconda, las diferentes versiones, y solamente eso. El resto, una vez que se instala Urban Trips se encarga de instalar todas las librerías dependientes que necesita para trabajar. Otras más, en la misma línea técnica, ¿puede operar con el API de OpenLayers por la parte geográfica? No lo usamos, no se me ocurre para qué lo querríamos usar. Nosotros básicamente la parte geográfica la manejamos para las zonificaciones. Básicamente lo que se le pasa es una capa geográfica, que es un GeoJSON, que se parametriza también. Por ejemplo, tenemos los partidos, le pasamos una capa geográfica de polígonos de partidos. Y después lo que trabajamos mucho internamente para hacer algunos procesos es usamos una librería que se llama H3, que básicamente lo que hace es trabaja con un sistema de hexágonos, y nosotros podemos imputar esa latitud, longitud a un hexágono particular, que nada, es una librería que nos permite mapear con hexágonos de diferentes tamaños en todo el mundo. O sea, para todas las ciudades tenemos este sistema. Feli, si querés agregar algo. No, el mapa base interactivo, de los mapas interactivos que hacemos es por defecto el de Carto, y hoy no estamos dando la posibilidad de hacer con otros proveedores alternativos a ese. Pero eventualmente a este nivel de trabajo, si se clona la librería y se interviene el código, se puede pasar a todas estas funciones otro parámetro de tiles de fondo sin ningún tipo de problema. Gracias. Siguen llegando preguntas y voy a empezar a diferenciar un poco las de implementación para aprovechar a Sebastián y a Felipe, y otras que son un poco más técnicas, porque podemos responder todas, y tenemos la opción de llevarlas al canal de Slack de Code también. Entonces van a ser respondidas todas, pero un poco para aprovechar esta experiencia compartida. ¿Urban Trips solo corre con Python o también puede ser con R? Creo que se ya la respondieron en la medida que estaban presentando. Sí. ¿Se pueden desarrollar indicadores de tiempos de viaje y velocidades por tramos entre paradas? Velocidades sí, velocidades hoy, tal cual estás procesando, se obtiene velocidades por hora para cada línea, velocidades comerciales. No lo estamos haciendo por tramos, pero es una feature interesante, las de velocidades. Por segmento, digamos, en qué momento está más congestionada la red. Eso debería hacerse con la tabla GPS, sí. ¿Y qué más, perdón? Velocidades comerciales, sí. Perdón. Perdí la pregunta. Estaba agarrando otras. Era sobre los indicadores de tiempo de viaje y velocidades por tramo entre paradas, ¿no? Sí. Tiempo de viaje no. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien sabemos dónde se baja la persona, no tenemos del todo claro hoy cuándo. Teniendo una tabla GPS, podríamos intentar identificar, es una feature que podríamos sumar, identificar en la posición de ese interno, de ese vehículo, cuál es la que minimiza la distancia con el momento en que asumimos que se bajó, y ver a qué hora, y ahí poder calcular tiempo de viaje. Sí, eso sería interesante de hacer. Perfecto. Felipe, Sebastián, hay muchas más que solo demuestran el interés de querer llevar esto a distintas partes de la región, así que les agradezco muchísimo.
pero ya por tiempo vamos a llevar todas estas preguntas al canal de Slack. Les recuerdo que ahí mismo en el chat estamos compartiendo el poder inscribirse en esta red Code for Dev para que puedan seguir en contacto, para que puedan ver esta grabación, para que puedan acceder a estos productos. Y nada, me toca despedirme. Hay muchísima gente conectada, les quiero agradecer a todos su participación, en especial Julieta, Felipe y Sebastián por habernos presentado esta herramienta. Hemos tenido mucha interacción, siempre se nos hace corto el tiempo, pero por favor no olviden compartir el feedback del evento, su contacto y inscribirse en la plataforma para que puedan seguir haciendo preguntas. Queremos que esta reutilización de código siga generándose, así que muchísimas gracias. Agradezco mucho su asistencia. Felipe, Sebastián, si quieren dar unas palabras de cierre, pero Julieta también.